Para Navidad, mis padres le dieron a mi hermano el rancho de $40M. Creyeron que yo no sabía nada. Al día siguiente, les envié una copia de la escritura real. ¿Ahora sufren? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el rancho La Esperanza olía a pino, a tierra húmeda y a la promesa de una traición. Cada Nochebuena, el aroma del pozole de mi madre, Silvia, se mezclaba con la tensión que flotaba en el ambiente como un fantasma invisible en la mesa. Yo, Renata, a mis 35 años, me había convertido en una experta en descifrar los silencios de mi familia, y esa noche, el silencio era ensordecedor. Estaba sentada en el comedor de madera maciza que mi abuelo había tallado con sus propias manos, un lugar que alguna vez fue mi refugio y que ahora se sentía como el escenario de una obra cruel. Frente a mí, mi hermano mayor, Damián, de 40 años, el eterno consentido, reía a carcajadas por algo que nuestro padre, Héctor, había dicho. La risa de Damián siempre sonaba un poco forzada, como si estuviera actuando para una audiencia que ya se sabía de memoria su papel. Mi padre, un hombre de 70 años cuya espalda se había encorvado por el peso de sus propias expectativas fallidas, lo miraba con una adoración que a mí nunca me había dirigido. Mi madre, 2 años menor que él, no dejaba de servirle más pozole a Damián. Come, mi rey, estás muy flaco, le decía, ignorando por completo mi plato, que llevaba medio vacío más de 10 minutos. Hacía apenas una hora, yo había llegado desde la Ciudad de México. Había conducido durante 5 horas, con el corazón dividido entre el deber filial y el agotamiento emocional. Traje conmigo un regalo que me había costado semanas de trabajo y una suma considerable de dinero, un detallado diseño arquitectónico para renovar el jardín de mi madre, su sueño frustrado. Se lo entregué con una sonrisa nerviosa. «Qué bonito, hija, gracias», dijo ella, y lo dejó a un lado sobre una mesita, sin siquiera quitarle el moño. El regalo, como yo, se volvió invisible al instante. Ahora, mientras Damián devoraba su tercer plato, mi padre se puso de pie, carraspeando para llamar la atención de todos. El tenedor de mi tío Bruno, el hermano menor de mi padre, se detuvo a medio camino. La tía Carmen, hermana de mi madre, dejó de cuchichear sobre la última vecina divorciada. Un silencio expectante se apoderó de la sala. «Familia», comenzó Héctor, con un tono solemne que solo usaba para los anuncios importantes. «Como saben, este rancho ha sido el corazón de nuestra familia por generaciones. Y un legado tan importante debe continuar, debe ser protegido por manos fuertes, por un hombre que entienda la tierra y el honor». Sentí una punzada fría en el estómago. Sabía a dónde se dirigía. Mi madre miraba a Damián con los ojos brillantes de orgullo. Damián, por su parte, infló el pecho, enderezando su postura como si de pronto fuera el protagonista de una película heroica. Héctor caminó hacia un aparador y sacó una carpeta de cuero adornada con un ostentoso moño rojo. «Damián, hijo mío», continuó, su voz temblando de emoción. «Tu madre y yo hemos decidido que ha llegado el momento. El futuro de La Esperanza está en tus manos». Le entregó la carpeta. Damián la abrió con una lentitud teatral. Dentro, bajo la luz amarillenta del candelabro, pude ver los sellos oficiales de una notaría. Eran los papeles de cesión de derechos del rancho. 40 millones de pesos en tierras, en historia, en mi propia sangre, entregados como un regalo de Navidad. Más tarde me enteraría del valor simbólico de la transacción, 100 míseros pesos. Damián se levantó y abrazó a nuestros padres. Luego, su mirada se encontró con la mía por encima del hombro de mi madre. Una sonrisa triunfante, llena de burla y desprecio, se dibujó en su rostro. «Gracias, papás. Prometo no defraudarlos», dijo, con la voz impostada, «no como otros». El golpe fue directo, preciso. Todos en la mesa sabían a quién se refería. Sentí que el aire me faltaba,
que las paredes del comedor se cerraban sobre mí. Pero años de práctica me habían enseñado a construir una fortaleza alrededor de mis emociones. Así que hice lo que siempre hacía, sonreír. Me puse de pie, levanté mi copa de vino y miré a mi hermano a los ojos. Felicidades, hermano, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada. Siempre te tocan los mejores regalos. El brindis fue un eco en el silencio. Bebí un sorbo, el vino sabiendo a cenizas en mi boca. Mientras ellos celebraban, un pensamiento ardía en mi mente, un secreto que me calentaba desde dentro, una promesa susurrada por mi abuelo años atrás. No tienen idea, pensé, mientras observaba la escena como si fuera una espectadora. No saben que tengo la carta. La sonrisa arrogante de Damián me transportó 25 años atrás, a la mañana de mi 10º cumpleaños. El sol de julio se colaba por la ventana de mi habitación en el rancho, pero el ambiente dentro de la casa estaba extrañamente apagado. Durante meses, solo había pedido una cosa, una bicicleta azul metálico con una canasta blanca. La había visto en una revista y me había enamorado. Había dibujado esa bicicleta en mis cuadernos, había soñado con ella, con el viento en mi cara mientras recorría los caminos de tierra que rodeaban la esperanza. Bajé las escaleras corriendo, con el corazón latiendo con la fuerza de un colibrí. En la sala, mis padres y Damián, que entonces tenía 15 años, me esperaban con un pequeño pastel con una sola vela. Cantaron las mañanitas con desgano. No había ninguna caja grande, ninguna forma que se pareciera a una bicicleta. Mi sonrisa empezó a desvanecerse. Abre tu regalo, hija, dijo mi madre, señalando un sobre la mesa. Dentro había una tarjeta y un billete de 200 pesos. Para que te compres lo que quieras, dijo mi padre, sin mirarme, concentrado en su taza de café. ¿Y la bicicleta?, pregunté, con la voz temblorosa de una niña que ve cómo su sueño se rompe en pedazos. Mi padre suspiró, un sonido largo y cansado, como si mi pregunta fuera una carga insoportable. Renata, ya hablamos de esto. Las bicicletas son peligrosas. Pero Damián tiene una motocicleta, repliqué, la lógica infantil chocando contra un muro de irracionalidad. Damián es hombre, es diferente, sentenció mi madre, como si eso explicara todas las injusticias del universo. Además, tu hermano necesitaba algo más importante. Fue entonces cuando Damián, con una crueldad que solo un hermano mayor puede perfeccionar, me dio el golpe de gracia. Gracias a tu no bicicleta, pude arreglar mi moto, dijo con una risita. ¿No es genial, hermanita? Tu sacrificio no fue en vano. Más tarde, descubrí la verdad. Damián había chocado su motocicleta por tercera vez en 6 meses. El dinero que mis padres habían estado ahorrando para mi regalo de cumpleaños, y probablemente mucho más, lo habían usado para pagar las reparaciones y la multa correspondiente. Mi deseo, mi sueño azul metálico, había sido sacrificado en el altar del hijo varón, el irresponsable y consentido Damián. Esa tarde, me escondí en el granero, el lugar donde mi abuelo solía contarme historias. Lloré en silencio, abrazada a un fardo de heno que olía a campo y a promesas rotas. No lloraba solo por la bicicleta, sino por la aplastante revelación de que mis deseos siempre estarían en un segundo plano. Entendí, con la claridad dolorosa que a veces tienen los niños, que en la jerarquía de mi familia, yo siempre estaría por debajo de Damián. Él era el sol, y yo, un satélite destinado a girar a su alrededor, invisible y sin importancia. Cuando mi abuelo me encontró, no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, su presencia grande y cálida era un consuelo en sí misma. Sacó de su bolsillo una navaja y un trozo de madera. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, talló para mí un pequeño caballo de madera. A veces, Renata, me dijo, entregándome la figura, las cosas que más valen no hacen ruido y no tienen ruedas. Se guardan aquí, y se tocó el pecho. Y nadie, absolutamente nadie, te las puede quitar. Aferré el caballito de madera en mi mano. No era una bicicleta, pero era algo más. Era un ancla, la primera pieza de un museo de dolor y resiliencia que construiría a lo largo de los años.
cada injusticia, cada palabra hiriente, cada sueño ignorado, se convertiría en una pieza de esa colección, recordándome no solo el dolor, sino también la fuerza silenciosa que mi abuelo vio en mí ese día. La bicicleta nunca llegó, pero la lección de esa tarde se quedó conmigo para siempre. 8 años después de la bicicleta que nunca fue, a los 18, sostenía en mis manos un papel que pesaba más que cualquier regalo material. Era una carta de aceptación de una de las universidades de arquitectura más prestigiosas de la Ciudad de México. No era una beca completa, pero sí una ayuda significativa. Cubría la mayor parte de la matrícula, pero yo todavía necesitaba cubrir mis gastos de manutención. Un pequeño empujón de mi familia era todo lo que se interponía entre mi realidad en el rancho y mi sueño en la capital. Presenté la carta en la cena, con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y terror. La coloqué sobre la mesa como una ofrenda de paz, una prueba tangible de que yo también podía lograr cosas, que yo también tenía un futuro. Mi padre, Héctor, la tomó, se puso sus lentes para leer y la examinó con el ceño fruncido, como si fuera la notificación de una multa. Mi madre, Silvia, se asomó por encima de su hombro. Damián, que entonces tenía 23 años y ya acumulaba 2 emprendimientos fallidos, una tienda de videojuegos y un autolavado que duró menos que una tormenta de verano, ni siquiera levantó la vista de su plato. Arquitectura, dijo mi padre, dejando la carta sobre la mesa con un gesto de desdén. ¿Y eso para qué? Esa es carrera de hombres, de andar en las obras, con los albañiles. Mucho sol, mucho polvo. Es mi pasión, papá, intenté argumentar, sintiendo cómo la esperanza se desinflaba. Soy buena dibujando, diseñando. Tu pasión debería ser encontrar un buen marido, interrumpió mi madre. Estudia contabilidad aquí en el pueblo, es una carrera decente para una señorita. Podrías ayudarle a tu padre con las cuentas del rancho. La humillación era un sabor amargo en mi boca. No solo estaban desestimando mi sueño, sino que estaban reduciendo todo mi ser a un rol predefinido y limitado. Pero la verdadera estocada vino una semana después. Me enteré, no por ellos, sino por un comentario indiscreto de mi tía Carmen, que mis padres acababan de vender un pequeño terreno en la linde norte del rancho. Era una parcela que mi abuela había adorado, llena de árboles de jacaranda. El dinero, una suma considerable, no era para mis estudios. Era para Damián. Su nuevo proyecto era un bar. Un concepto revolucionario, según él. Un lugar donde la gente elegante del pueblo pudiera ir a tomar copas caras. Mis padres estaban fascinados con la idea. Tu hermano tiene visión para los negocios, me dijo mi padre esa noche, cuando finalmente me atreví a confrontarlo. ¿Y mi visión no importa?, le pregunté, con la voz ahogada por las lágrimas. ¿Mi futuro no vale ni una fracción de su enésimo fracaso anunciado? La respuesta de mi padre fue una bofetada verbal que me dolió más que cualquier golpe físico. Basta ya, Renata. El dinero de esta familia se invierte en el futuro, y el futuro es Damián. Él llevará nuestro apellido, él se quedará con el rancho. Es su derecho de nacimiento. Tú te casarás y te irás. Tu obligación es apoyar a tu hermano, no competir con él. Esa noche, empaqué una pequeña maleta. Me sentía como una exiliada en mi propia casa. Cuando estaba a punto de salir, con la intención de ir a la estación de autobuses y enfrentar un futuro incierto, una camioneta vieja se detuvo en el camino. Era mi tío Bruno. Se bajó sin decir una palabra, sus ojos llenos de una tristeza que reflejaba la mía. Me entregó un sobre abultado. No es mucho, mija, dijo en voz baja, pero es un comienzo. Es un préstamo, me lo devuelves cuando seas una gran arquitecta. Tu abuelo estaría destrozado si viera esto. Él siempre creyó en ti. Dentro del sobre había suficiente dinero para el primer año de alquiler y gastos. Era un salvavidas, un acto de fe en un mundo que parecía habérmela negado. Vete, Renata, insistió mi tío, su voz ronca. No dejes que te arruinen. Construye tu propio mundo, uno donde tus sueños no necesiten el permiso de nadie. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, dejando atrás las luces del rancho, no sentí tristeza, sino una determinación helada. Me había negado el apoyo,
pero me habían dado algo mucho más valioso, la libertad. La libertad de fracasar por mi cuenta, y la libertad de triunfar sin deberles absolutamente nada. Esa noche, la hija invisible decidió que, si no podía ser vista en su propio hogar, entonces construiría un imperio tan grande y brillante que ni siquiera ellos podrían ignorarlo. El recuerdo más agridulce, la pieza central de mi museo personal, no era de una injusticia, sino de una premonición. Sucedió unos meses antes de que mi abuelo falleciera, en una tarde de otoño en el porche del rancho. El aire olía a lluvia y a tierra mojada, y los colores del campo se habían vuelto ocres y dorados. Yo había venido de visita desde la ciudad, trayendo conmigo mis primeras calificaciones de la universidad, todas sobresalientes. Se las mostré a mis padres durante la comida. Mi padre apenas las miró, más interesado en que Damián le contara cómo había conseguido invertir, perder, el dinero de la venta del terreno en un cargamento de licor de dudosa procedencia para su bar que nunca abrió. Me sentí frustrada y salí al porche, donde mi abuelo se mecía en su silla de mimbre, la misma que ahora ocupaba mi padre como si fuera un trono usurpado. El abuelo no dijo nada, simplemente palmeó la silla a su lado. Me senté y nos quedamos en silencio un rato, escuchando el canto de las chicharras. Vi tus calificaciones, dijo finalmente, sin mirarme, con la vista perdida en el horizonte. No esperaba menos de ti. Había tanto afecto y respeto en esa simple frase que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Para él, mi éxito no era una anomalía ni una amenaza, era una certeza. Papá no lo entiende, susurré, más para mí misma que para él. El abuelo suspiró, un sonido profundo que pareció salir del centro de la tierra. Tu padre, Héctor, es un buen hombre, Renata, pero está ciego. Ciego por el miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté, confundida. Miedo de no haber sido suficiente, respondió el abuelo, y esta vez sí me miró. Sus ojos, aunque nublados por la edad, eran increíblemente lúcidos. Tu padre siempre se sintió a mi sombra, la sombra de la esperanza. Cree que, al empujar a Damián, al darle todo, está creando al hombre que él nunca pudo ser. No ve que solo está criando a un niño en el cuerpo de un adulto, y que te está lastimando a ti en el proceso. Sus palabras me abrieron una nueva perspectiva. La crueldad de mi padre no nacía del odio hacia mí, sino del desprecio hacia sí mismo. No era una excusa, pero era una explicación que extrañamente me alivió. Luego, el abuelo se inclinó hacia mí, su voz bajando a un susurro confidencial. Escúchame con atención, Renata. Este rancho. La esperanza, no es solo de hombres. Es el sudor de tu abuela y mío. Ella era más fuerte que yo, ¿sabes? Tenía el corazón de una leona. Y tú, mi niña, tienes su corazón. Fuerte, resistente, justo. Este rancho pertenece a mi sangre, a toda mi sangre, no solo a una parte de ella. Se recargó en su silla, mirando de nuevo hacia sus tierras. He tomado algunas medidas. He hablado con el licenciado Morales. He dejado las cosas arregladas para asegurar que la justicia prevalezca, incluso si yo no estoy para verla. Puede que tarde en llegar, Renata, pero llegará. Confía en eso. Y recuérdalo siempre, sobre todo cuando te sientas sola. En ese momento, no comprendí el alcance total de sus palabras. Pensé que se refería a alguna pequeña herencia, a un gesto simbólico. No podía imaginar la complejidad y la genialidad de su plan. Pero sus palabras se grabaron en mi memoria. Se convirtieron en un mantra silencioso, un ancla en los años venideros. Cuando mis padres ignoraban mis logros, cuando Damián se burlaba de mi independencia, cuando la soledad de la gran ciudad amenazaba con devorarme, yo cerraba los ojos y escuchaba la voz de mi abuelo en el porche. He tomado medidas para asegurar la justicia. Recuérdalo siempre. Esa promesa fue la semilla de mi paciencia. Me enseñó a esperar, a trabajar en silencio, a construir mi fortaleza ladrillo a ladrillo, sabiendo que, en algún lugar, en un viejo despacho de abogados, la justicia no estaba muerta. Solo estaba esperando el momento adecuado para despertar. De vuelta en la noche de la traición, la nochebuena más larga de mi vida, me retiré a mi antiguo dormitorio.
La habitación estaba impregnada de un olor a encierro y a recuerdos agridulces. Me tumbé en la cama sin siquiera cambiarme de ropa, mirando el techo y repasando la escena de la cena una y otra vez. El rostro triunfante de Damián, la mirada orgullosa de mis padres, el silencio cómplice del resto de la familia. Cada detalle era una pequeña aguja clavándose en mi corazón. Intenté racionalizarlo, decirme a mí misma que no esperaba otra cosa, que era el desenlace lógico de una vida de favoritismo. Pero la lógica no podía calmar el dolor sordo de la exclusión, la sensación de ser una extraña en mi propio hogar. Poco después de la medianoche, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. La pantalla iluminó la oscuridad con una notificación. Era un mensaje de Damián. Mi primer instinto fue ignorarlo, borrarlo sin leer. Pero una fuerza masoquista me obligó a abrirlo. Era una foto. Una selfie. Damián estaba de pie, en la oscuridad, frente a la gran puerta de entrada del rancho. Detrás de él, se adivinaba la silueta de la casa, majestuosa e imponente. Había inflado el pecho y tenía una sonrisa tan ancha que parecía que iba a partirle la cara. Debajo de la imagen, un texto breve y letal, el nuevo patrón de la esperanza. Acostúmbrate, hermanita. Algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo. La tristeza que me había oprimido el pecho se evaporó, y en su lugar, se instaló una calma gélida, una claridad absoluta. Ya no había dolor. Ya no había decepción. Solo había una resolución fría como el acero. Esa foto, esa burla innecesaria y cruel, fue la gota que derramó el vaso. Fue el insulto final que quemó el último puente que quedaba entre mi familia y yo. Entendí que no se trataba solo de favoritismo o de una tradición equivocada. Era malicia pura. Era el placer de verme humillada. Me levanté de la cama, mis movimientos ahora firmes y decididos. Fui a mi bolso, saqué mi computadora portátil y la encendí. La luz de la pantalla me pareció la única luz de esperanza en esa noche oscura. Ya no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que estaba a punto de recuperar. Recordé las palabras de mi abuelo, confía en que la justicia llegará. Y de repente, supe que la justicia no era un evento pasivo que simplemente llega. A veces, la justicia necesita un empujón. A veces, la justicia necesita un arquitecto. Busqué en mis contactos viejos, en un archivo digital que no había abierto en años. Y ahí estaba. Licenciado Ramiro Morales. Abogado y notario. El nombre del mejor amigo de mi abuelo, el hombre que custodiaba su última voluntad. No lo pensé dos veces. Abrí un nuevo correo electrónico. El tecleo de mis dedos era el único sonido en la casa silenciosa. Asunto, urgente, testamento de, nombre completo del abuelo, Renata, mi apellido. Estimado licenciado Morales. Mi nombre es Renata, nieta de, nombre del abuelo. Le escribo en mitad de la noche, disculpe la hora, pero los acontecimientos recientes me obligan a actuar sin demora. Sé que usted fue el albacea de mi abuelo y su más fiel confidente. Él me habló una vez de ciertas medidas que había tomado para asegurar el futuro del rancho familiar. Creo que ha llegado el momento de hablar sobre esas medidas. Espero su respuesta lo antes posible. Atentamente, Renata. Le di al botón de enviar con una sensación de vértigo, como si acabara de saltar de un acantilado. No había vuelta atrás. La guerra había sido declarada, no por mí, sino por ellos. Pero yo, gracias a la sabiduría de un anciano que había visto el futuro, tenía el arma secreta. La hija invisible estaba a punto de hacerse notar, y el estruendo iba a resonar en los cimientos mismos de la esperanza. La respuesta del licenciado Morales llegó a la mañana siguiente, un correo electrónico escueto y profesional que contrastaba con la tormenta de emociones que yo sentía. Señorita Renata, la espero en mi despacho el 27 de diciembre a las 10 de la mañana. No falte. Pasé el día de Navidad en una especie de limbo, actuando con una normalidad que me costaba un esfuerzo titánico. Soporté los brindis en honor a Damián, las conversaciones sobre sus grandes planes para el rancho, que incluían convertir el granero de mi abuelo en un salón de eventos de lujo,
y las miradas compasivas de mi tía Carmen. Cada sonrisa que les dedicaba era una máscara, y detrás de ella, yo estaba planeando mi contraataque. El 27 por la mañana, conduje hasta Guadalajara. El despacho del licenciado Morales estaba en un edificio antiguo en el centro histórico, de esos con techos altos y suelos de mosaico que crujían a cada paso. Olía a papel viejo, a café y a secretos bien guardados. El licenciado me recibió en persona. Era un hombre de casi 80 años, con el cabello blanco y unos ojos increíblemente astutos detrás de unos lentes gruesos. Me estrechó la mano con una fuerza sorprendente. Renata, dijo, su voz era grave y resonante. Eres idéntica a tu abuela. La misma mirada decidida. Nos sentamos en su oficina, rodeados de estanterías repletas de libros de leyes encuadernados en piel. No perdí el tiempo. Le conté lo que había sucedido en Nochebuena, la cesión del rancho por 100 pesos, la burla de mi hermano. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa alguna. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia una caja fuerte antigua que estaba en una esquina. La abrió con una combinación que parecía conocer de memoria y extrajo una carpeta de cuero gastado. Tu abuelo, comenzó, mientras volvía a sentarse, fue mi mejor amigo. Y era el hombre más inteligente y previsor que he conocido. Él amaba a tu padre, pero no era ciego. Sabía de su debilidad por Damián y temía que la injusticia destruyera lo que él había construido. Abrió la carpeta y sacó un documento grueso, atado con un listón. Este es el testamento original de tu abuelo. Pero no es el documento más importante que tengo para ti. Buscó dentro de la carpeta y extrajo un sobre amarillento, sellado con lacre. Mi corazón dio un vuelco. Esto, dijo, empujándolo suavemente sobre el escritorio hacia mí, es la verdadera herencia de tu abuelo. Es su última voluntad, su protección para ti. Ábrelo. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había una carta, escrita con la caligrafía elegante y firme de mi abuelo. Comencé a leer. Mi querida Renata, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Significa que tu padre ha intentado despojarte de lo que es tuyo por derecho para dárselo a tu hermano. Espero, desde donde sea que esté, que esta carta te llegue a tiempo. Quiero que sepas que el rancho, La Esperanza, no es de tu padre. Nunca lo fue. Al morir yo, la propiedad no pasó a su nombre, sino que se constituyó un fideicomiso. Un fideicomiso es como una caja fuerte legal. Yo puse el rancho dentro de esa caja. Tu padre, Héctor, y tu madre, Silvia, fueron nombrados fiduciarios. Su único deber, su única responsabilidad legal, es administrar el rancho para el beneficio de los herederos. No son los dueños. Son simples guardianes. ¿Y quiénes son los herederos, los verdaderos dueños del contenido de esa caja? Sois vosotros dos, Renata. Tú y tu hermano Damián. Ambos, en partes exactamente iguales. El fideicomiso establece, de manera irrevocable, que la propiedad solo puede ser vendida, transferida o hipotecada con la firma y el consentimiento explícito de ambos beneficiarios. Cualquier intento de transferir la propiedad sin tu firma no es solo un error. Es un acto de fraude. Es ilegal y anula automáticamente la transacción, además de acarrear consecuencias legales muy serias para quienes lo perpetraron, incluyendo la remoción inmediata de los fiduciarios. Guardé este secreto porque tenía la esperanza de que tu padre entraría en razón. Pero también te conozco a ti. Sé de tu fuerza, de tu inteligencia. Sabía que si llegaba el momento, tú no dudarías en luchar por lo que es justo. Esta carta, junto con el acta del fideicomiso que guarda Ramiro, es tu arma. Úsala con sabiduría. No por venganza, sino por justicia. Para proteger el legado que tu abuela y yo construimos con amor. Siempre tuyo, tu abuelo. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Mi abuelo no me había dejado sola. Desde la tumba, me había dado las herramientas para luchar. Miré al licenciado Morales. Él me sonrió con complicidad.
Tu abuelo era un genio, dijo. Vio el futuro y puso un guardián en el camino. Ahora, la pregunta es, señorita arquitecta, ¿qué vamos a construir con esto? Salí del despacho del licenciado Morales sintiéndome como una persona diferente. La hija invisible había entrado a esa oficina, pero la que salió fue una mujer con un propósito y un plan. La carta de mi abuelo no era solo un documento legal, era un mapa, y el abogado y yo pasamos la siguiente hora trazando la ruta. Podríamos demandar inmediatamente, sugirió el licenciado, quitándose los lentes y frotándose los ojos. Sería un caso claro. Ganaríamos sin duda. Pero, hizo una pausa, una demanda pública sería un escándalo. Años de litigio, la familia destrozada en los periódicos del pueblo. Quizás tu abuelo hubiera preferido algo más elegante. ¿Qué sugiere usted?, pregunté, confiando plenamente en el juicio del hombre que había sido la mano derecha de mi abuelo. Un ataque quirúrgico, dijo, una chispa brillando en sus ojos astutos. Un golpe psicológico, no una bomba atómica. Debemos darles la oportunidad de rendirse antes de aniquilarlos. Es más, misericordioso. Y mucho más satisfactorio. Me encantó la idea. No quería la humillación pública de mi familia. Quería que entendieran la magnitud de su error, que me vieran, por primera vez, como una fuerza a tener en cuenta. El plan que diseñamos era simple en su ejecución, pero devastador en su impacto. Tenía 3 pasos. Paso 1, la munición. El licenciado se encargaría de obtener copias notariadas del testamento, del acta constitutiva del fideicomiso y, lo más importante, de la carta manuscrita de mi abuelo. Cada documento sería un clavo en el ataúd de su engaño. Paso 2, la notificación. Redactaríamos una notificación legal formal, un documento impecable y frío que explicaría, en un lenguaje legal que no dejara lugar a dudas, porque la cesión de derechos a Damián era fraudulenta y, por lo tanto, nula de pleno derecho. El documento citaría las cláusulas específicas del fideicomiso y las leyes aplicables. También mencionaría, de pasada, las posibles consecuencias penales del fraude. Paso 3, el mensajero. La notificación no se enviaría por correo ordinario. Contrataríamos a un servicio de mensajería certificada. Un mensajero uniformado llegaría al rancho La Esperanza y entregaría 3 sobres idénticos, uno para Héctor, uno para Silvia y uno para Damián. Cada uno tendría que firmar de recibido. No podrían alegar que nunca lo vieron. Y la fecha de entrega es crucial, añadió el licenciado, con una sonrisa maliciosa. ¿Qué le parece el 28 de diciembre? Tardé un segundo en entender. El 28 de diciembre. El Día de los Santos Inocentes. El equivalente mexicano al April Fool's Day. El Día de las Bromas. Era perfecto. Era poético. Era exactamente el tipo de justicia irónica que a mi abuelo le habría encantado. Mientras el licenciado comenzaba a dictar la notificación a su secretaria, yo me quedé mirando por la ventana de su oficina. Veía el ajetreo de la ciudad, gente caminando, viviendo sus vidas, ajenos a la guerra silenciosa que se estaba gestando en ese viejo despacho. Sentí una mezcla de miedo y euforia. Estaba a punto de cortar el cordón umbilical tóxico que me unía a mi familia. Sabía que, después de esto, nada volvería a ser igual. Podría perderlos para siempre. Pero luego recordé la selfie de Damián, la mirada de desdén de mi padre, el silencio cómplice de mi madre. Y me di cuenta de que, en realidad, ya los había perdido hacía mucho tiempo. Lo que estaba a punto de hacer no era un acto de destrucción. Era un acto de reconstrucción. Estaba demoliendo una estructura familiar podrida y enferma para, quizás, algún día, tener la oportunidad de construir algo nuevo y sano sobre sus ruinas. O, si no, al menos, construir mi propia paz. La tarde antes del día señalado, mientras la ansiedad y la anticipación luchaban en mi interior, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre tía Carmen. Suspiré. Mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, era la autoproclamada cronista de la familia y la generala de un ejército de parientes chismosos. Sus llamadas nunca eran para saludar, eran misiones de reconocimiento o ataques preventivos.
Contesté con una voz falsamente alegre. Tía. ¡Qué milagro! Renata, mijita, comenzó, su voz melosa como la miel, pero con un aguijón escondido. Te llamo para saber cómo estás. Tu mamá me contó lo de la Nochebuena. Qué bendición tan grande para la familia, ¿verdad? ¿A qué te refieres, tía?, pregunté, jugando a la inocente. Pues lo del rancho. Qué bueno que tus padres por fin hicieron lo correcto. Damián, pobrecito, ha luchado tanto. Se merece esa ayuda. Un hombre necesita tener su patrimonio, es la ley de la vida. Cada palabra era una pequeña daga, un recordatorio de la mentalidad que había permitido que la injusticia floreciera durante décadas. Ella era una de los monos voladores, como en El Mago de Oz, enviada por la bruja malvada para hacer el trabajo sucio. Damián es muy afortunado de tener unos padres que lo apoyan tanto, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Claro que sí. Y tú, como buena hermana, tienes que alegrarte por él, continuó, su tono cambiando sutilmente, volviéndose más admonitorio. Sé que a veces eres, muy independiente, Renata. Pero la familia es la familia. No vayas a ponerte con envidias ni resentimientos. Eso es muy feo en una mujer. Tu lugar es apoyar a tu hermano, no causarle problemas. Ahí estaba. El verdadero propósito de la llamada. No era una felicitación, era una advertencia. Mis padres, probablemente sintiendo mi fría reacción en la cena, habían enviado a su mejor soldado para asegurarse de que yo me mantuviera en mi lugar, en silencio. No te preocupes, tía, le aseguré, una sonrisa irónica dibujándose en mi rostro, aunque ella no pudiera verla. No pienso causarle a Damián ningún problema que él no se haya buscado solo. Esa es mi niña. Sabía que entenderías. Bueno, te dejo, que tengo que llamar a tu prima para contarle la buena nueva. ¡Qué alegría para la familia! Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla en blanco. La rabia, que había estado contenida bajo una capa de resolución fría, comenzó a hervir. La llamada de mi tía, lejos de intimidarme, había solidificado mi convicción. Esto no era solo sobre mis padres y mi hermano. Era sobre todo un sistema, una mentalidad tóxica que se perpetuaba de generación en generación. Una mentalidad que dictaba que el valor de una mujer era menor que el de un hombre, que los sueños de una hija eran prescindibles frente a los caprichos de un hijo. Una mentalidad que exigía mi silencio y mi sumisión como prueba de amor familiar. Se equivocaban. Mi amor no era sumisión. Mi amor no era ceguera. Y mi silencio se había terminado. La llamada de mi tía Carmen fue el último empujón que necesitaba. Ya no tenía dudas, ni remordimientos. Lo que estaba a punto de hacer no era solo por mí. Era por la niña de 10 años que lloró por una bicicleta. Era por la joven de 18 que tuvo que mendigar por su educación. Y era por mi abuela, y por todas las mujeres de mi familia cuya fuerza había sido silenciada por la ley de la vida. Mañana, esa ley iba a cambiar. Si esta historia está resonando contigo, te agradecería muchísimo que le dieras un like al video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El 28 de diciembre llegó con un cielo gris y plomizo sobre la Ciudad de México, un reflejo perfecto de la tormenta que estaba a punto de desatarse en Jalisco. Pasé la mañana en mi apartamento, incapaz de concentrarme en el trabajo. Cada 5 minutos miraba el reloj, mi corazón marcando el tiempo con un ritmo ansioso y pesado. A las 11 de la mañana, recibí una confirmación por correo electrónico del servicio de mensajería, paquetes recogidos y en ruta. Tiempo estimado de entrega, 1:30 de la tarde. A partir de ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Me preparé una taza de té, pero mis manos temblaban tanto que casi derramo el agua hirviendo. Caminé de un lado a otro por mi sala, un espacio minimalista y ordenado que yo misma había diseñado, mi santuario personal. Era el antídoto perfecto al caos emocional del rancho, y hoy, más que nunca, necesitaba ese orden. Cerré los ojos y me permití imaginar la escena. 1:25 de la tarde.
Una motocicleta de mensajería se detiene frente al imponente portón de hierro forjado de la Esperanza. El conductor, un joven con un uniforme impecable, revisa la dirección en su dispositivo. 1:27 de la tarde. El mensajero toca el timbre. A través del intercomunicador, la voz de mi madre pregunta quién es. Entrega certificada para Héctor, Silvia y Damián, responde el joven. 1:30 de la tarde. El portón se abre lentamente, rechinando como siempre. La motocicleta avanza por el camino de grava que serpentea entre los árboles de aguacate. Yo conocía cada curva de ese camino, cada bache, cada sombra. 1:32 de la tarde. Mi padre, mi madre y mi hermano están en el porche, probablemente tomando café y hablando de los grandes cambios que Damián implementará. Su charla se interrumpe al ver al mensajero. La curiosidad se mezcla con una ligera molestia en sus rostros. Las entregas inesperadas no son comunes en el rancho. 1:34 de la tarde. El mensajero se quita el casco. Buenas tardes. Tengo 3 entregas que requieren firma de recibido. Extiende su dispositivo y 3 sobres de cartón rígido, de aspecto oficial e intimidante. Mi padre, Héctor, frunce el ceño. ¿De quién es? No tengo esa información, señor. Solo tengo instrucciones de entregarlo personalmente a cada uno de los destinatarios. Imagino a mi padre firmando con un gesto brusco, arrebatándole el sobre. Luego mi madre, con una mano temblorosa. Y finalmente Damián, con una mezcla de arrogancia y confusión. 1:38 de la tarde. El mensajero se despide, arranca su motocicleta y desaparece por el camino. Los 3 se quedan solos en el porche, cada uno con un sobre idéntico en la mano. El aire se carga de una tensión repentina. ¿Qué es esto?, pregunta mi madre. Seguro es una felicitación tardía de algún proveedor, dice Damián, intentando sonar despreocupado, mientras rasga su sobre con impaciencia. Mi padre abre el suyo con más cautela. Sus ojos recorren las primeras líneas. Imagino su rostro cambiando, la confusión dando paso a la incredulidad, y luego a una furia oscura que le sube desde el estómago. Veo sus manos apretando el papel hasta arrugarlo, su mandíbula tensándose. Mi madre jadea. Damián se queda pálido, sus ojos saltando de una línea a otra, sin poder procesar lo que leen. Fideicomiso. Fraude. Nulidad. Consecuencias legales. La broma del Día de los Inocentes acababa de ser entregada. Y no tenía ninguna gracia. Abrí los ojos. Mi té se había enfriado. Mi apartamento estaba en silencio, pero en mi mente podía escuchar el estruendo de un mundo que se derrumbaba. Miré mi teléfono, que yacía oscuro y silencioso sobre la mesa de centro. Sabía que era solo cuestión de tiempo. La calma antes de la tormenta. Y yo estaba lista para recibirla. El silencio duró exactamente 17 minutos. A las 1:55 de la tarde, mi teléfono vibró con tal violencia que pareció saltar sobre la mesa. En la pantalla, el nombre papá. Respiré hondo, conté hasta 3 y deslicé el dedo para contestar. Puse el altavoz. No hubo un hola. No hubo un ¿cómo estás? Solo un rugido, un grito distorsionado por la furia y la distancia. ¿Qué demonios es esto, Renata? Mantuve la voz tranquila, un islote de calma en su océano de rabia. Hola, papá. Supongo que recibieron mi correspondencia. ¿Correspondencia? Esto es una declaración de guerra. Estás tratando de destruir a esta familia. De humillar a tu propio hermano. Yo no estoy destruyendo a nadie, repliqué, mi voz tan afilada como un bisturí. Estoy ejecutando la última voluntad del abuelo. Él fue quien creó el fideicomiso. Él fue quien estableció las reglas. Yo solo las estoy haciendo cumplir. ¿Leíste la carta que venía adjunta? La que él mismo escribió. Se hizo un breve silencio, interrumpido por su respiración agitada. Podía imaginarlo, rojo de ira, buscando palabras que no encontraba. Tu abuelo no sabía lo que hacía. Estaba viejo. Tú te aprovechaste.
El licenciado Morales, su mejor amigo y notario por más de 40 años, no parece pensar lo mismo, contraataqué. Todos los documentos son perfectamente legales y fueron firmados cuando el abuelo estaba en pleno uso de sus facultades. Lo sabes tan bien como yo. Antes de que pudiera responder, escuché un forcejeo y la voz de mi madre, ahogada por el llanto. Renata, hija, por favor. ¿Cómo pudiste hacernos esto? En estas fechas. Tu hermano está destrozado. Lo vas a matar de un disgusto. La manipulación emocional de siempre. La culpa como arma. Pero esta vez, yo era inmune. Mamá, la única persona que ha destrozado a Damián eres tú, por permitirle ser un inútil toda su vida. Y lo que le va a dar un disgusto no es mi carta, sino la deuda de 2 millones de pesos que tiene con esa gente de la barca. ¿O pensaban que no lo sabía? Silencio total al otro lado de la línea. Les había dado un golpe bajo, y lo sabía. Pensaban que no sabía que su plan era usar las escrituras del rancho para conseguir un préstamo y pagar sus deudas de juego, continué, implacable. ¿Pensaban que iba a permitir que hipotecaran el legado de mis abuelos para tapar los desastres de Damián? Ese era el gran futuro que le estaban asegurando. Escuché un murmullo, y luego una nueva voz, la de Damián, temblando de una rabia impotente. Me las vas a pagar, estúpida. Te juro que me las vas a pagar. No volverás a poner un pie en este rancho. Nunca. Una risa seca y sin alegría escapó de mis labios. Ahí es donde te equivocas, hermanito. Según la ley, y según la voluntad del abuelo, la mitad de ese rancho es legalmente mío. Así que puedo poner los pies ahí cuando se me dé la gana. Hice una pausa, para que la siguiente estocada doliera más. En cambio tú, con esta maniobra fraudulenta, el fideicomiso estipula que un juez podría prohibirte el uso de la propiedad por, digamos, 5 años. Deberías hablarlo con tu abogado. Ah, no, espera. Se me olvidaba que no tienes dinero para pagar uno. Supongo que tendrás que pedirle a papá. Eres una víbora, Siseo. Y tú un ladrón, respondí con calma. Parece que ambos hemos mostrado nuestras verdaderas caras, ¿no crees? Colgué. No les di la satisfacción de tener la última palabra. Mi mano temblaba, pero no de miedo. Era adrenalina. Una oleada de poder y justicia recorría mis venas. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Papá. Lo rechacé. Volvió a sonar. Mamá. Lo rechacé. Un mensaje de Damián, una sarta de insultos que ni siquiera me molesté en leer completo. Silencié el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me obligué a beberlo lentamente. La explosión había ocurrido. La casa de naipes que ellos habían construido con mentiras y favoritismo se había venido abajo con un solo soplo de verdad. La guerra no había terminado, lo sabía. Esto era solo la primera batalla. Pero la había ganado yo. Y por primera vez en mi vida, en la dinámica de mi familia, yo tenía el control. Después de la andanada de llamadas y mensajes, se instaló un silencio profundo y pesado. Era un silencio diferente al de antes, no era la calma que precede a la tormenta, sino el vacío que queda después de la devastación. Durante horas, mi teléfono permaneció mudo. Me imaginé a mi familia en el rancho, reunida en la sala, los 3 sobres abiertos sobre la mesa como pruebas de un crimen. Estarían discutiendo, gritando, llorando, buscando un culpable que no fuera ellos mismos. Y en medio de ese silencio, una sensación inesperada comenzó a invadirme, la soledad. Había ganado, sí. Había hecho valer la justicia. Pero estaba sola. Completamente sola. Había dinamitado los puentes con las únicas personas que, a pesar de todo, constituían mi familia. Una tristeza fría se deslizó por debajo de la adrenalina, recordándome el precio de mi victoria. ¿Valía la pena tener razón si eso significaba quedarse sin nadie? La duda, como una serpiente, comenzó a enroscarse en mi corazón. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Podría haberlo manejado de otra manera?
Justo cuando estaba a punto de ahogarme en ese mar de incertidumbre, el teléfono sonó de nuevo. Por un instante, pensé que eran ellos, listos para un segundo round. Pero el nombre en la pantalla me sorprendió, tío Bruno. Dudé en contestar. Mi tío era un buen hombre, pero siempre había sido neutral. Un pacificador que evitaba el conflicto a toda costa. Temía que me llamara para sermonearme, para pedirme que hiciera las paces por el bien de la familia. Finalmente, contesté. Renata, dijo, su voz sonaba cansada. Hola, tío, respondí, preparándome para la reprimenda. Hubo una pausa. Podía escucharlo respirar al otro lado de la línea. Me llamó tu padre, dijo finalmente. Hecho una furia. Me gritó durante 20 minutos. Me contó lo que hiciste. Supongo que llamas para decirme que soy una mala hija y una peor hermana, dije, con un filo de amargura en la voz. No, respondió Bruno, y su no fue tan firme y claro que me dejó sin aliento. Te llamo para decirte algo que debí haberte dicho hace muchos años. Te llamo para decirte que estoy muy orgulloso de ti, Renata. Me quedé en shock, incapaz de articular palabra. Mi hermano es un ciego y un necio, continuó, su voz cargada de una frustración que parecía llevar años contenida. Y ha convertido a su hijo en un reflejo de sus peores defectos. Lo que has hecho, ha sido un acto de valentía. Has hecho lo que todos nosotros, por cobardía o por comodidad, nunca nos atrevimos a hacer, decir la verdad. Las lágrimas que no había derramado en días comenzaron a brotar, silenciosas y calientes. Pero hay algo más que debes saber, añadió mi tío, bajando la voz. Yo sabía lo de la carta. ¿Qué? Susurré. Mi padre, tu abuelo, me la mostró antes de morir. Me dejó una copia. Me hizo jurar que no intervendría a menos que tu vida corriera peligro. Bruno, me dijo, Renata es fuerte, más fuerte que todos nosotros. Pero necesitará tiempo para darse cuenta. Necesitará tocar fondo para aprender a volar. Tu trabajo no es salvarla, es estar ahí para atraparla si se cae. Él confió en ti, Renata. Sabía que llegaría el día en que tendrías la fuerza para reclamar lo que es tuyo. Su revelación fue como un bálsamo para mi alma herida. No estaba sola. Nunca lo había estado. Mi abuelo había dejado a 2 guardianes para mí, uno legal, el licenciado Morales, y uno emocional, mi tío Bruno. Habían estado esperando en las sombras, respetando mi proceso, confiando en mi fuerza. Gracias, tío, logré decir, con la voz rota. Gracias por decírmelo. Lo necesitaba. No tienes nada que agradecer. La sangre llama, sobrina. Y la tuya es la de mi padre. Ahora, sé fuerte. Esto apenas comienza. Intentarán hacerte sentir culpable. No los dejes. Colgamos, y la soledad se había disipado. La validación de mi tío, la confirmación del plan maestro de mi abuelo, me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Mi victoria ya no se sentía vacía. Se sentía justa. Se sentía como el cumplimiento de un destino, el cierre de un círculo que había comenzado muchos años atrás, en un porche, con la promesa de un anciano sabio. Pasó una semana. 7 días de un silencio absoluto y tenso. No hubo más llamadas, ni más mensajes. Era como si mi familia hubiera sido borrada de la faz de la tierra. Dediqué esos días a trabajar, a sumergirme en mis proyectos con una concentración febril, usando los ángulos rectos y las líneas limpias de la arquitectura para construir un orden que contrarrestara mi caos interno. Una tarde, mientras revisaba unos planos en mi apartamento, sonó el portero eléctrico. No esperaba a nadie. Sí, pregunté con cautela. Una voz distorsionada y vacilante respondió, somos nosotros, Renata. Tu padre. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué hacen aquí? Necesitamos hablar contigo. Por favor, hija. Déjanos subir. Una parte de mí quería decir que no, colgarlos y fingir que no estaban allí. Pero otra parte, la arquitecta que llevaba dentro, sabía que una estructura no puede dejarse a medio demoler. Había que terminar el trabajo. Suban,
dije, y abrí la puerta principal del edificio. Esperé junto a la puerta de mi apartamento. Cuando salieron del ascensor, casi no los reconocí. No eran las figuras autoritarias y desafiantes de mis recuerdos. Eran 3 personas encogidas, demacradas. Mi padre parecía haber envejecido 10 años, mi madre tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, y Damián. Damián era el más cambiado. El patrón arrogante había desaparecido. En su lugar había un hombre con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo, incapaz de encontrarse con la mía. El contraste entre ellos y el entorno era brutal. Mi apartamento, un espacio luminoso, moderno y exitoso, era un testimonio de todo lo que yo había construido por mí misma. Su presencia, oscura y derrotada, parecía fuera de lugar, como una mancha de humedad en una pared recién pintada. «No vamos a entrar», dijo mi padre, su voz era apenas un murmullo. Se detuvieron en el pasillo, como si no se atrevieran a cruzar el umbral de mi mundo. «Hablamos con un abogado», continuó, tragando saliva. «Un amigo. Nos explicó la situación. El fideicomiso. El fraude». La palabra fraude salió de sus labios con dificultad, como si le quemara. «Dice que podríamos meternos en serios problemas. Que Damián podría ser demandado y perderlo todo». Mi madre rompió a llorar en silencio, tapándose la boca con un pañuelo. «Renata, hija», suplicó, «cometimos un error. Un terrible error. Estábamos ciegos. Solo queríamos ayudar a tu hermano». «No querían ayudarlo», la interrumpí, mi voz era fría y precisa, sin un ápice de la emoción que sentía por dentro. «Querían seguir controlándolo, seguir haciéndolo dependiente de ustedes. Y querían hacerlo a mi costa. Como siempre». Damián levantó la vista por primera vez. Había desesperación en sus ojos. «Renata, lo siento», balbuceó. Era la primera vez en su vida que le oía decir esas palabras. Sonaban extrañas, torpes, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. «Queremos arreglar esto», dijo mi padre, dando un paso adelante. «Retira la notificación. Podemos hacer un nuevo acuerdo. Te daremos un porcentaje de las ganancias del rancho. Un 10%. Un 15%. Y ahí estaba. Incluso en su momento más bajo, su primer instinto era negociar, tratar de comprarme, de minimizar el daño a su orgullo. No entendían que esto nunca había sido por el dinero. Había sido por el respeto. Por la justicia. Los miré a los 3, a estas personas que compartían mi sangre pero que parecían extraños. Vi su miedo, su desesperación. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí dolor. Sentí lástima. Lástima por su ceguera, por las cadenas de sus propias tradiciones y errores que los mantenían prisioneros. Pero la lástima no era suficiente para borrar una vida de heridas. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. El simple gesto de no dejarlos entrar, de mantenerlos en el pasillo, en el espacio neutral del edificio, era una declaración de poder. Este era mi territorio. Y aquí, las reglas las ponía yo. «No estoy interesada en su 15%, dije, mi voz resonando en el pasillo silencioso. «No he hecho todo esto por dinero, y ustedes todavía no lo entienden. Eso es lo más triste de todo». Mi padre abrió la boca para protestar, pero levanté una mano para detenerlo. «Ahora van a escucharme ustedes a mí. Sin interrupciones». Los 3 se quedaron callados, sumisos. La inversión de poder era total, y era tan extraña que resultaba casi incómoda. «¿Quieren arreglar esto?», continué. «Bien. Pero no va a ser con un acuerdo bajo la mesa ni con un cheque. Va a ser a mi manera. O aceptan mis condiciones, todas ellas, o el licenciado Morales presentará la demanda mañana por la mañana. Y entonces no hablaremos de porcentajes, sino de códigos penales». Vi el pánico en sus ojos. Sabían que no estaba blufeando. «Condición número 1, dije, mirando directamente a Damián. «Vas a buscar un trabajo. Un trabajo de verdad, con un horario y un sueldo.
No más emprendimientos con el dinero de papá. Y vas a tomar un curso de asesoría financiera. Vas a aprender a manejar tu propio dinero y a pagar tus propias deudas. Los 2 millones de pesos que debes, los pagas tú, no el rancho. Damián palideció, pero asintió lentamente. Condición número 2, me giré hacia mis padres. Ustedes dos van a asistir a terapia familiar. Conmigo. Los 3. Vamos a sentarnos con un profesional y vamos a desentrañar 35 años de esta dinámica tóxica. Vamos a hablar de la bicicleta, de la universidad, de cada una de las veces que me hicieron sentir invisible. Y ustedes van a escuchar. Mi madre sollozó más fuerte. La idea de airear los trapos sucios de la familia ante un extraño era probablemente su peor pesadilla. Mi padre miró al suelo, derrotado. Y condición número 3, dije, mi voz suavizándose un poco, pero sin perder firmeza. Vamos a disolver ese acuerdo fraudulento. Y vamos a redactar uno nuevo, supervisado por el licenciado Morales y un abogado que ustedes elijan. Un acuerdo de copropiedad y administración del rancho. 50-50. Todas las decisiones importantes se tomarán por consenso. Todos los gastos y todas las ganancias se dividirán por la mitad. Dejaremos de ser el hijo heredero y la hija de repuesto. Seremos socios. Iguales ante la ley y ante la familia. Expuse mis términos y me quedé en silencio, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el aire. No era una venganza, era una reestructuración. Era la única manera de salvar algo de las ruinas. Esto no es una negociación, concluí. Son mis condiciones. O las toman, o las dejan. Tienen 24 horas para darme una respuesta. Ahora, si me disculpan, tengo planos que revisar. Sin esperar su respuesta, comencé a cerrar la puerta lentamente. Vi sus rostros por última vez antes de que la madera nos separara, confundidos, humillados, pero con un atisbo de algo que no había visto antes. Quizás era respeto. O quizás solo era miedo. En ese momento, no importaba la diferencia. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me apoyé en ella, respirando hondo. El enfrentamiento había terminado. La arquitecta había presentado su diseño para una nueva estructura familiar. Ahora solo quedaba esperar y ver si ellos estaban dispuestos a construirla. No tuve que esperar 24 horas. A la mañana siguiente, recibí una llamada del licenciado Morales. Renata, buenos días. Acabo de recibir una llamada de tu padre, dijo, su tono era profesional pero podía detectar una nota de satisfacción en su voz. Aceptan todas tus condiciones. Quieren el nombre de un buen terapeuta familiar y me han pedido que empiece a redactar el borrador del nuevo acuerdo de copropiedad. La noticia no me trajo la euforia que esperaba. En su lugar, sentí una calma profunda, el tipo de alivio que llega no con la victoria, sino con la conclusión. El final de una guerra larga y agotadora. El camino que siguió no fue fácil. Las primeras sesiones de terapia fueron increíblemente tensas. Hubo lágrimas, acusaciones y silencios incómodos que duraban una eternidad. Mi padre intentó justificar sus acciones con la tradición, mi madre intentó usar la culpa como escudo. Pero el terapeuta, un hombre sabio y paciente, no los dejó escapar. Poco a poco, las defensas comenzaron a caer. Un día, en terapia, mi padre finalmente admitió, con la voz rota, su miedo a no haber estado a la altura de su propio padre. Admitió que había intentado vivir sus sueños a través de Damián. Fue la primera vez que lo vi como un hombre imperfecto y vulnerable, no como el tirano de mi infancia. Damián, sorprendentemente, fue quien más se esforzó. Encontró un trabajo como gerente en una empresa de logística. Era un trabajo modesto, muy por debajo de las fantasías de grandeza que siempre había tenido, pero por primera vez en su vida, ganaba su propio dinero. Empezó a pagar sus deudas, peso por peso. Un día me llamó para pedirme consejos sobre cómo hacer un presupuesto. Fue la conversación más extraña y real que habíamos tenido en 20 años. El rancho La Esperanza se convirtió en un territorio neutral. Lo administramos juntos, como socios.
Tomamos decisiones sobre las cosechas, sobre las reparaciones. Las discusiones eran sobre números y estrategias, no sobre sentimientos heridos. Lentamente, sobre los cimientos de un acuerdo legal, empezamos a construir un nuevo tipo de relación. No puedo decir que ahora somos la familia perfecta. Las cicatrices de 35 años no desaparecen de la noche a la mañana. Todavía hay momentos de tensión, viejos hábitos que intentan resurgir. Pero ahora, hay algo que antes no existía: comunicación. Respeto. Un equilibrio de poder. A veces, cuando visito el rancho, me siento en el porche, en la misma silla de mimbre donde mi abuelo me hizo su promesa. Miro la tierra, el legado que estuvo a punto de serme arrebatado, y pienso en todo lo que ha pasado. No me arrepiento de lo que hice. Entendí que el silencio y la sumisión que mi familia llamaba paz era en realidad una enfermedad que nos estaba consumiendo a todos. A veces, para sanar una herida, primero hay que abrirla, limpiarla y desinfectarla, por mucho que duela. Mi carta, mi ultimátum, fue el desinfectante. Mi acto de rebelión no destruyó a mi familia. La obligó a enfrentarse a sus propios demonios. Rompí la estructura que nos estaba asfixiando para darnos la oportunidad de respirar. No sé si algún día llegaremos a construir algo tan sólido y hermoso como los diseños que yo creo en el papel, pero hemos puesto la primera piedra. Y por primera vez, la esperanza ha vuelto a hacer honor al nombre de nuestro rancho. Sé que rompí las reglas no escritas de mi familia, que desafié la autoridad y expuse una verdad dolorosa. Pero también siento que, al hacerlo, salvé su alma de una mentira que la estaba envenenando. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia con el corazón abierto. ¿Ustedes qué creen? ¿Soy la mala por haber hecho esto? Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, te pido de corazón que dejes un like, te suscribas al canal para no perderte las próximas y compartas este video con alguien a quien creas que le puede interesar. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.